Estimados colegas, damos inicio a la presente entrega número 16 del primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema denominado homicidio culposo y derechos fundamentales a la justicia y a la verdad. Ello en el marco establecido, como ya habíamos señalado, de la relación inescindible que existe entre la totalidad de ramas del derecho y el derecho constitucional. En este caso, del derecho penal con el derecho constitucional, a la luz de la vigencia del Estado constitucional de derecho, donde la Constitución se yergue como un nuevo orden de valores en la cúspide del ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente tenemos que también hacer mención que estos nuevos vientos, ¿no?, positivos de cambio tienen pues como responsables al derecho global, al neoconstitucionalismo, ¿no? Pero si bien es cierto que estos cambios, ¿no?, que generan reconocimientos, generan digamos, desarrollo de nuevos derechos fundamentales, lo que más bien de llevarnos a reflexión es que los mismos no se queden en la doctrina, los mismos no se queden en este caso en las convenciones, en los tratados de derechos humanos y en su caso en la suscripción de los tratados, ¿no?, sino más bien que se llegue a disfrutar efectivamente en la práctica, ¿no?, a nivel, digamos, de la magistratura, del acceso a la justicia en este caso y a la verdad. Es decir, que ningún ciudadano, por ejemplo, a pesar que se encuentre reconocido, bueno, en tantos y tantos, tanta normatividad nacional y extranjera, que finalmente lo que interese es que estos derechos se puedan hacer realidad o puedan ser materia de disfrute irrestricto por parte de la población. Y lo que tenemos que agregar es que ello ha sido, en cierta forma, una preocupación constante a través de los años, de la historia, donde se ha preocupado pues, el Estado siempre de poder, ¿no?, otorgar a la población el acceso a la administración de justicia, ¿no? En ese sentido, tenemos que señalar que, lamentablemente, en el presente caso, una de las partes se ha encargado de que la otra parte no pueda pues, acceder a la administración de justicia. Se le puso una y mil trabas y adicionalmente que pueda obviamente acceder al derecho a la verdad. Ahora, tenemos que este es un caso, digamos, emblemático, donde se puede ver que el día de la inauguración de una discoteca fallecen 29 personas, producto de una envenenamiento por los gases, producto de un incendio que se suscitó y donde se pudo ver lamentablemente que no pocos fiscales no asumieron su rol constitucional y de respeto a la legalidad, ¿no?, que les compete y obliga el ejercicio de sus funciones. Entonces, como señalábamos, que fallecen esas 29 personas y se determina que hay una irresponsabilidad por parte de los administradores del local, porque se llega a constatar que no contaba con salidas de emergencia, no tenía suficientes extintores, tampoco tenía aspersores de agua, ni tampoco alarmas. Y por si eso no bastase, tampoco cumplía con la normatividad establecida o requerida por Defensa Civil. Entonces es que los padres de los jóvenes fallecidos interponen un juicio en contra de los administradores Percy Nord, Alan Asisolajov y Edgar Pérez. En el primer caso, Percy Nord en 2004 es condenado por homicidio culposo a 4 años de cárcel. Pero meses después se anula en espera de que se expida una nueva sentencia, pero ya no por delito homicidio culposo, sino por homicidio doloso. Esto no ocurrió porque la fiscalía que le acusó lo hizo por el mismo delito, o sea, por doloso. Y ya tuvo que ser en sede judicial que se cambia la tipificación y se logra sentenciarlo por delito doloso.
a 15 años de prisión. Sin embargo, él en apelación logra que le rebajen la pena. En el 2013, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema decide reabrir el caso de la discoteca Utopía al declarar fundada una acción de amparo presentada por los familiares de la totalidad de los jóvenes fallecidos. Esto es para que finalmente puedan ser juzgados los dos administradores faltantes, ¿no?, de local. Estamos hablando de Edgar Paz y Alan Asisolhoff. En consecuencia, debemos, ya como siguiente punto, dar una visión previa a poder ingresar al contenido de la sentencia respecto a, digamos, las instituciones jurídicas más importantes que tienen a bien intervenir en el presente caso. Y hablamos en primer lugar acerca del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva se encuentra, digamos, contenida en la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional Peruano, número 15/2001, donde se refiere pues como un derecho, con una, digamos, atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia y el derecho a la efectividad de las decisiones judiciales. Por ello tenemos que la tutela jurisdiccional efectiva tiene tres momentos. El primero es que su accionar o petición sea admitido en sede judicial. En segundo lugar, que sea materializado a través de la expedición de una sentencia. Y en tercer lugar, que esa sentencia llegue a aplicarse, que llegue a ejecutarse. Entonces, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende puntos capitales de lo que corresponde, en finales de cuentas, lo que es el objetivo y la quintesencia del propósito de un proceso judicial. Por ello, también tenemos que decir que, por otro lado, otra institución a analizarse es el debido proceso. Tenemos que es un derecho continente, ¿no?, que agrupa, ¿no?, a varios derechos que se encuentran contemplados pues en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tuvo pues a bien, digamos, salir a la luz como garantía en el Common Law inglés, ¿no?, en la Carta Magna de Inglaterra. En segundo lugar, ya es que es, digamos, considerada en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, para después ya ser reconocido a través de los diversos sistemas jurídicos. Debemos también señalar que la Constitución Política, en su artículo, inciso 3 del artículo 3.9, lo reconoce, ¿no? Dice ambos, ¿no?, son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. En consecuencia, tenemos que señalar que respecto de lo que es el debido proceso, digamos que ostenta una titularidad, y la tutela jurisdiccional no solamente las personas naturales, sino también las jurídicas, ¿no?, incluso en la etapa prejurisdiccional a cargo del Ministerio Público. Tenemos que decir también que el debido proceso detecta tres modalidades. La primera es la etapa jurisdiccional, la segunda, en este caso, la modalidad administrativa, y la tercera, la corporativo particular, y que en base a las mismas es que se entiende el debido proceso presente en la totalidad de procesos que registra el sistema jurídico. Entonces no se puede considerar que solamente en sede judicial existe el debido proceso y en las demás sedes, digamos, que no se aplica. Por otro lado, también tenemos que decir que tiene dos dimensiones: la adjetiva o formal, como garante de un desenvolvimiento del proceso de manera debida, y sustantiva o material, también como garante, pero de una decisión judicial basada en el marco de una razonabilidad y proporcionalidad que se garantiza en la sentencia. Como decíamos, el debido proceso comprende una pluralidad de derechos, en tanto su naturaleza de continente.
contiene pues a su vez un número considerable de derechos fundamentales. Ahora nos corresponde llevar a cabo el análisis de la tutela procesal efectiva. Hemos tenido a bien ya ocuparnos de la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso. Ahora ingresamos a la tutela procesal efectiva. Y sobre la misma tenemos que el Código Procesal Constitucional Peruano, en su artículo 5, señala que la tutela procesal efectiva se encuentra constituida tanto por la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Y es que la secuencia de aparición de las mismas se da así. En principio, cuando el justiciable accede al aparato jurisdiccional y su pedido es aceptado, es que ingresa y puede acceder al derecho de tutela, ¿no?, por parte del Estado a través del aparato jurisdiccional. Una vez que es aceptado, es que se inicia el debido proceso. Estamos hablando de la tutela. Se inicia el debido proceso y se expide la sentencia. Antes de que se expida la sentencia, en ese mismo instante termina el debido proceso. Y una vez, en todo caso, termina una vez que le expide la sentencia, es que termina el debido proceso. Y la legitimidad de la tutela jurisdiccional, ya cuando decimos efectiva, es que se materializa en la ejecución de la sentencia. En ese sentido, tenemos en cuenta que la tutela aparece en primer lugar, después del debido proceso, y la efectividad de la misma, o sea, de la tutela, culmina el devenir del íter procesal. Y la tutela procesal efectiva es una figura nueva que ha sido pues acuñada por el Código Procesal Constitucional, como dijimos en su artículo 4, y que tiene a su vez, darle, el abrace para poder considerar a ambas modalidades o ambas instituciones, tanto a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Ahora, también corresponde hablar acerca del derecho a la verdad. Y sobre el mismo tenemos que decir que han habido, pues, a través, ¿no?, del desarrollo, de la evolución de la humanidad, diversas violaciones de derechos fundamentales en diversos estados. Han ocurrido, pues, lamentablemente, contextos de violencia, ¿no? Y a propósito de Latinoamérica, las mismas se remontan principalmente a los regímenes autoritarios, ¿no?, donde por seguridad nacional, entre comillas, se acostumbraba de manera bárbara desaparecer, ejecutar de manera extrajudicial, en este caso a los opositores, ¿no?, de los gobiernos, ¿no? Y lo peor de todo es con una absoluta impunidad, ¿no? Entonces tenemos que el derecho a la verdad constituye pues un derecho fundamental de primer orden y de gran importancia para la sociedad, y como razón para los familiares de las víctimas de las vulneraciones de ese derecho fundamental, de conocer la verdad de los hechos a fin de lograr la reconstrucción y la reivindicación de la memoria de las miles de personas fallecidas o desaparecidas, así como de restaurar su dignidad. Para poder lograr curar las heridas producto de la violencia y el conflicto social vivido, a través de los tiempos. En este caso, lo que corresponde al análisis de la presente resolución. También tenemos que decir que el Estado se encuentra obligado a tomar las medidas adecuadas e idóneas a efectos que las personas sujetas a su jurisdicción puedan disfrutar de sus derechos humanos. En ese caso tenemos que el Estado tiene obligaciones específicas que podemos mencionar para efectos de poder prevenir, ¿no? Estamos hablando, tiene la obligación de investigar seriamente las violaciones cometidas en el ámbito de su jurisdicción. En segundo lugar, la obligación de identificar, procesar y sancionar a los responsables. En tercer lugar, la obligación de reparar los daños producidos por la vulneración de derechos fundamentales.
La siguiente, procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado. Y la última, la obligación de restablecer la verdad de los hechos. Continuando con este análisis de derecho a la verdad, tenemos que decir que el fundamento 8 del expediente 2488 de 2002 del Tribunal Constitucional Peruano señala que la nación tiene el derecho a conocer la verdad sobre los hechos y acontecimientos injustos o dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrieron, ¿no? Así como los motivos que impulsaron a los autores. El derecho de verdad es en este sentido un bien jurídico colectivo inalienable. Además, consideramos también importante traer a colación el fundamento 9 de dicha resolución, que dice: al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene también su dimensión individual, ¿no? La dimensión colectiva es la que hemos referido anteriormente. Ahora nos estamos ocupando de la dimensión individual, y que refiere que los titulares son las víctimas, en este caso también los familiares, las familias, los allegados, pues el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y en el caso de fallecimiento o desaparición del destino que corrió la víctima. Por su propia naturaleza es de carácter imprescriptible, importante alcance que nos dan. Por ello también tienen derecho siempre a saber, ¿no? Aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha que se cometió el ilícito, ¿no? Quién fue su autor, en qué fecha el lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan los restos, entre otras cosas. Por ello debemos señalar que el derecho a la verdad ha constituido pues definitivamente en un hecho muy trascendente para marcar un antes y un después a tanta vulneración de derechos que se han dado a través de la historia. En ese sentido, tenemos que también referir que el fundamento 13 de dicha resolución señala que el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en la Constitución, se encuentra plenamente protegido, ¿no? Porque se encuentra presente en cuanto a una derivación de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, como corresponde, el Tribunal Constitucional ha señalado que es razonablemente necesario que de estos novísimos derechos, como el derecho a la verdad, sean desarrollados a nivel constitucional y no continúen ya de manera implícita, sino más bien de manera, digamos, textual en la norma constitucional, a efectos, o sea, de la Constitución política, a efectos de otorgar realmente la garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución vigente. En el siguiente bloque vamos a proceder a conocer de manera sucinta el contenido de la sentencia y a su vez analizar la misma a la luz de los lineamientos que comprende, en este caso, los postulados del derecho constitucional, en este caso de delito, digamos, culposo, donde fallecieron 29 personas en una discoteca, y a su vez también llegar a algunas reflexiones finales en términos de conclusiones y recomendaciones. Nos vemos en el siguiente bloque.